Sí, señor, tú debes ser rey. Bueno, les damos un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este nuevo día, estamos con la presencia del doctor Sí, Roberto señor, tú Jiménez debes ser en su rey. segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, bien, adiós, gracias. Eh, eh, Saludándoles en este penúltimo mes, prácticamente los últimos días. Gracias a Dios que nos ha permitido este cierre, 11 meses de este año, ¿verdad? Ya a punto de entrar al mes de final del año, acabando de pasar el Día de Acción de Gracias, que en realidad cada día debe ser, hoy vamos a ver, dice la palabra, que entremos a sus atrios con acción de gracias, todos los días, pero qué bueno considerarlo y todos ser conscientes de que tenemos que ser agradecidos. Y ese es el tema en esta semana, en este lunes, ser agradecidos de acuerdo a la enseñanza de nuestro Padre. Y decíamos la semana pasada, el consejo práctico era, comience su día agradeciendo a Dios por quien es Él, además de todo lo que nos da, la vida misma. Y termine el día agradeciendo a Dios por todo lo que le permitió vivir, por todas esas experiencias, por todos esos encuentros, a veces desencuentros, pero sobre todo porque le ha permitido expresarle a Él. En cada una de esas situaciones, Dios ha permitido que usted exprese de quién es hijo, de que usted exprese su identidad en Él. Eso es lo que agradecemos, el que podamos expresar quién es Él a través de lo que nosotros vivimos diariamente. Y esa es una actitud de agradecimiento. Volvamos a recordar esta palabra de agradecimiento que se deriva del vocablo gratitud. ¿Qué es esta cualidad? Fíjese, esa es una cualidad de apreciar aspectos materiales y no materiales de la vida. Y la voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en nuestro bienestar. Los amigos y los enemigos, dice la palabra que hasta el malo ha sido establecido para el día y para las cosas que han de suceder. Así que todos tienen un papel en nuestro bienestar. Y ya en la fe es esta expresión dominante de la vida en Cristo. ¿Por qué dominante? Porque si algo caracteriza al creyente fiel, al creyente que manifiesta su identidad en Cristo, es la gratitud. Cuando le preguntan los apóstoles a nuestro Señor Jesucristo que los enseñe a orar, pues lo primero es agradecerle al Padre. Agradecerle, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? De todas sus obras, del pan nuestro de cada día que nos da hoy, el pan espiritual, el pan físico que nos da cada día, ser agradecidos y reconocer la obra que Él ha iniciado y que perfecciona cada día en nosotros. Así que es una expresión dominante de los que vivimos en la fe. El Salmo 104 de la Nueva Versión Internacional dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Y fíjense, siempre los verbos en la palabra pues denotan acción, denotan algo que necesitamos realizar. Y entonces dice, entren a las puertas de la casa del Señor. Ahora nuestra casa es casa del Señor, con acciones de gracias, o sea, con actos que confirmen, que manifiesten nuestra gratitud a Dios. Y entonces el despertar
el tener los que somos casados, a nuestra esposa, los que en nuestra familia, a nuestros hijos cercanamente, el agradecer con actos, con una expresión de gratitud que demuestre que estamos agradecidos con Dios. Así dice, entren por sus puertas con acciones de gracias, con actos de gratitud, con expresiones de ese agradecimiento y vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Entrar a la presencia del Señor cantando alabanzas. Recordando los que nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? Qué bendición cuando ellos se levantan y lo primero que hacen es alabar al Señor. Porque agradecen, porque juegan, porque están felices. Dice la palabra que el que no es con la actitud de un niño no entrará al reino de los cielos, ¿verdad? Porque es esa actitud de agradecimiento. Para ellos todo es aventura desde el principio. Claro, a nosotros es a los que nos surge luego que se vistan y que se arreglen y que estén listos para ir a la escuela y hacer todas las actividades, pero ellos disfrutan todo, felices desde el primer momento en que abren los ojos. Y termina diciendo en este versículo, denle gracias, alaben su nombre. ¿Con qué se despierta usted? Les recomiendo, si es usted de los que buscan las noticias tempranamente, que abren sus ojos y inmediatamente quieren cómo amaneció la bolsa, cómo están todas las circunstancias, sintonice primero o tenga usted una alabanza, entre primero a sus atrios con acciones de gracias. Permítale a Dios ser su primer pensamiento. Por eso dice, entren con acciones de gracias. Entren por sus puertas con acciones de gracias. Tenga esa actitud, tenga esa acción. ¿Cuál es la acción? Pues escúchelo primero a Él. Una alabanza, una oración, medite una cita, deje lista una cita la noche anterior. Téngala ahí en el mueble que tiene más cercano a su cama y sea la primera noticia, una buena noticia. La palabra de Dios es una buena noticia. Evangelio quiere decir buenas noticias. Entonces tenga siempre ahí una cita, un proverbio, un salmo, una bienaventuranza, en fin, la que sea de su preferencia y váyalas cambiando para que de esta manera usted conozca en plenitud. Esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Así que acciones de gracia, actos que manifiestan nuestra gratitud al Padre. Vengan a sus atrios con himnos, cantemos para la gloria de Él. Tenga una alabanza, escúchela, instrumental, hablada, cantada, que le transmita. Fíjese que la música, como fue creada, y así es la historia de la música, fue creada para alabar a Dios, llega hasta nuestro espíritu de manera directa. Es una cualidad que le dejó Dios a la música, de entrar hasta nuestro corazón, prácticamente sin barreras. Por eso, pues hay que cuidar la música que escuchemos, que sean las que alaben a Dios. Y denle gracias, alaben su nombre. Declárelo, expréselo, ¿no? Gratitud a su nombre, todopoderoso. Y hay decenas de nombres de Dios. Nuestro Salvador, nuestra roca fuerte, príncipe de paz, escondedero. Todas las expresiones del nombre del Señor. Alabemos su nombre. Así dice el salmista, que entremos todos los días con acciones de gracias a su presencia. Y entonces volvamos a poner la plataforma del amor. Primera de Corintios 16, 13, 14 en la Nueva Versión Internacional dice así: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Hemos estado describiendo, ¿verdad?, esta plataforma del amor de Dios. Y entonces, aquí claramente Pablo señala, ¿verdad? Y desglosemos esta cita. Manténganse alertas.
con una actitud atenta. Por eso empezamos, como dice el salmista, con acciones de gracias, manteniéndonos alertas. ¿Alertas a qué? A lo que Dios quiere que hagamos este día. ¿Cómo le expresemos el día de hoy? En el trabajo, en la escuela, en la casa, en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Cómo anhela Él que le expresemos? Y ahorita estamos revisando que quiere que nos expresemos con gratitud a Él, con acciones de gracias. En su trabajo manifiesta acciones de gracias. En la casa hay esa expresión de agradecer a Dios por toda su previsión, por toda su provisión, por todo lo que es Él en nuestras vidas, por nuestra salvación que proveyó, por la vida eterna, aunque transcurre día a día, ¿verdad? La vida eterna se vive así, en nuestro caso, día con día. Permanezcan firmes en la fe, sólidos, estables, constantes. Imagínese, sólido, constante es buscar la palabra todos los días. Aliméntese de este pan diario, de esta agua viva que es la palabra. Y entonces se nutre y así el resto va a ser un día que dé gloria a Dios, que manifieste usted gratitud. Sean valientes y fuertes, entendiendo valentía como determinados, aún en situaciones difíciles o arriesgadas. ¿Determinados a qué? A expresar quién es Él, a expresar nuestra identidad en Cristo, a pesar de las circunstancias. Sí, las circunstancias nos retan, a veces hay injusticias, pero nosotros permaneceremos firmes, determinados. Determínese usted en la mañana a ser agradecido con Dios. Viene ese pensamiento, ¿cuál es su pensamiento? Tal es Él. Usted pone ese pensamiento y ese pensamiento le manda un neurotransmisor, así se llama en ciencia, un neurotransmisor. Y entonces ese neurotransmisor se lo manda a todas sus células, a todos, hasta los órganos que le duelen, hasta esa mano, hasta esa articulación que ahora amaneció adolorida, hasta esa escucha, que vamos a ser agradecidos con Dios y que lo vamos a glorificar en todo lo que le hagamos. Fuertes, resistiendo firmemente ante este tono. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, por eso estamos agradecidos, por eso cumplimos su voluntad, porque cumplir su voluntad nos da fortaleza, nos da firmeza, estar firmemente resistiendo los embates de esta vida, firmes en la fe. Y termina la cita, hagan todo con amor. Nuestras acciones en función de nuestras relaciones y trabajos los realizamos con amor, expresado en gratitud a Dios. Agradece usted por el trabajo que tiene, agradece, joven, por la escuela, agradecen por los profesores. Y luego a veces es más difícil agradecer por los profesores más exigentes, por los jefes más exigentes, por los retos de la cotidianidad. A veces en el tráfico nos dan ganas de pues decir algo acerca del que se atravesó, acerca de la fila tan interminable, cuando podemos agradecer por la vida de cada una de esas personas que Dios les ha permitido. Que aunque no lo conocen, dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre los creyentes y los no creyentes. Él hace salir el sol sobre todos porque tiene misericordia de ellos. Esa es la plataforma del amor de Dios. Y por eso dice, en esta cita termina diciendo, hagan todo con amor. En Gálatas 5:14 también dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, siempre cuando empezamos a conocer del Padre, pues hemos reconocido los 10 mandamientos todos y luego ya sabemos que hay 613 mandamientos expresados en todos los libros de la ley. Y claro, pues detallarlos es una infinidad de tiempo que requiere y además de estar sujetos a la ley y la ley finalmente no hizo que el hombre
fuera más cercano a Dios. Simplemente le puso una serie de lineamientos que prácticamente hemos todos incumplido. Pero Dios nos revela, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, nos revela al Padre y nos dice, porque toda la ley en esta palabra se cumple. Fíjense, esos 613 mandamientos se cumplen en esto, amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, amándonos nosotros mismos como nos ama Dios, que entregó su vida por nosotros. Entonces, con ese amor puesto por el Padre a través del Hijo para rescatarnos, para restaurarnos en la vida eterna, con ese mismo amor al prójimo. Y ahí se cumple toda la ley. Fíjense qué sencillo es Dios. Su plataforma del amor es muy sencilla. Hay que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y amándonos nosotros mismos como Dios nos amó, que entregó su vida por nosotros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley. Usted quiere decir, bueno, yo quiero ser cumplidor de toda la ley, de todo lo que Dios dice, de todo cuanto Dios ha establecido. Es muy sencilla. Joven, niño, es muy sencillo. Ama a tu prójimo. Sí, a ese compañerito que a veces está insistiendo en decir o en hacer cosas con el propósito de molestarte, tenemos que amarla. Amar al que es fácil porque es muy empático con nosotros. Dice la palabra que ese, pues cualquiera lo hace, ¿no? Amar nosotros aún al que es un transgresor, aún a aquel que nos ofende, aún a aquel que se percibe como si fuera nuestro enemigo, porque toda la ley, porque Dios es amor, Él es contundente, Él vino y mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tengamos vida eterna. Así de sencillo, así de puntual. En el amor se cumple toda la ley. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Además es el segundo mandamiento más importante. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál era el mandamiento más importante y dijo que amar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser a Dios. Y el segundo, semejante a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que es muy sencillo. La verdad es que Dios es muy sencillo. Nos complicamos nosotros porque le queremos buscar y rebuscar y pasarlo por nuestro razonamiento. ¿Y cómo voy a amar a este que me ofende? ¿Cómo amar al vecino que barre su pedacito y deja y empuja esa basurita para el nuestro? Y entonces hay que salir y recogerlo nosotros, sí, porque el amor, su expresión de gratitud a Dios, es algo que reconocen propios y extraños. Es algo que pueden ver nuestro prójimo, sin que le digamos, sin que haya otra forma, sino el lenguaje de la actitud. Y déjeme decirle, el lenguaje de la actitud expresa el 70% de lo que transmitimos en comunicación. 70% es muy alto. Nuestra actitud, la manera en que nos comportamos, el tono de nuestra voz, la postura de nuestro cuerpo, nuestra gesticulación, todo eso expresa amor. Y el Señor dice, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y en el amor se cumple toda la ley. Así que es interesante y es contundente. En la plataforma del amor se cumple toda la ley que Dios había dado antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viviendo en la gracia, pues la tenemos mucho más sencilla, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y vamos entonces entrando a la enseñanza o a continuar en la enseñanza de nuestro Padre acerca del agradecimiento. En Efesios 5:20 de la Reina Valera 60 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo al Dios y Padre, desde el amanecer hasta el anochecer, pues es por su gracia y su favor que existimos, de todo. Y a veces usted dirá, bueno, ¿podría dar gracias por la enfermedad? No damos gracias por la enfermedad. Damos gracias porque nuestra fortaleza viene del Señor, porque nuestra sanidad viene de Él, porque en la cruz llevó todas nuestras enfermedades.
Esa es la gratitud. Ahora, ¿cómo vivimos esa sanidad? Pues a veces a través de la prueba, a través de ese proceso que afecta nuestra salud, la salud física, pero sabemos que nuestra sanidad es un asunto espiritual que luego tiene su expresión en el cuerpo. O otra circunstancia, un examen, una exposición en la que no fue el resultado tan favorable porque fue una exposición difícil, la presentación de los resultados en el trabajo, a veces la casa, ¿verdad? Eh, las cosas cotidianas que suceden en la casa, la descompostura de algo en la casa. Pues no agradecemos por la descompostura, agradecemos a Dios porque todas las cosas nos ayudan a bien, porque la paciencia da su fruto y da un fruto que nos va perfeccionando en nuestro ámbito cotidiano. Así que, y además dice, den gracias en todo a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor ante el Padre. Y solo a través de Él llegamos a ese trono de la gracia y a su presencia. Así dice su palabra. Entonces, amar al prójimo, agradecer que en todo Él nos guarda, que su mirada está puesta en nosotros y que de la manera en que respondamos, reflejamos que le agradecemos a Él por quien es Él en nosotros. ¿Se acuerda? La semana pasada agradecemos a Dios por quien es Él y todas las demás bendiciones y todos los favores que en Él tenemos. En Primera de Timoteo 2:1 de la Nueva Versión Internacional dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Pues, ¿quiénes están incluidos en por todos? Todos. Está muy sencillo entenderle, ¿no? Pablo hablándole a Timoteo de cómo debe comportarse y de cómo generar las relaciones en el ámbito en el que él estaba. Dice, así que recomiendo ante todo, o sea, por favor, considérenlo. Sí, hay la expresión del amor en primer lugar. Y segundo, ante todo, hagan plegarias, oraciones y súplicas. Oremos. Oremos con acciones de gracias. Es decir, ¿se acuerda de esta palabra que alguna vez dijimos? Oración. Oremos y accionemos. Vivamos conforme a esa gratitud. Que nuestro cuerpo exprese esa gratitud. ¿Alguna vez les ha pasado que en casa te pregunten si estás enojado? Y tú entonces contestas muy serio, no. Y entonces alguien te puede decir, pues aclárale a tu cara que no estás enojado, porque tu cara no dice eso, no expresa eso. Así que recomienda ante todo que oremos, ¿verdad? Que hagamos estas súplicas al Señor con acciones de gracias por todos, por todas las personas, las que nos caen bien y las que a veces es más difícil amar. Bueno, pues Dios dice que las amemos y que seamos agradecidos, que tengamos acciones de gracias para con ellos. O sea, no solamente sonreír, que ya es una acción de gratitud al Padre y de misericordia por las personas, pero tener esta actitud de agradecimiento, que se note en tu trabajo. ¿Cómo dice Dios que debemos ser? Pues que si te piden una milla, que vayas dos. Que te pidieron una tarea, tú hagas una mucho mejor, porque lo haces para Dios, en agradecimiento a Dios. Y fíjense, eso se nota que agradecemos a Dios por sus misericordias. Así que le expresa Pablo claramente a Timoteo. En 2 Corintios 9:11, también de la Nueva Versión Internacional, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. La generosidad de usted, papá, mamá, hijo, niño,
Joven, tu generosidad, que es la expresión del amor de Dios a través de acciones de gracias que benefician a nuestro prójimo, amando al prójimo como a nosotros mismos, con el amor de Dios. Entonces dice aquí, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Es decir, Dios nos enriquece. En primer lugar, hoy amanecimos, ya nos dio la riqueza de la vida, pero luego viene su provisión y en la provisión la palabra también es muy puntual, dice que nos dará todo lo necesario para abundar en buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que Él preparó de antemano. Aquí habla Pablo de la generosidad en dar. No solo en esta temporada, porque esta temporada usted va a escuchar muchos mensajes, la publicidad nos abruma con el tema de ser generosos. En realidad nosotros debemos ser generosos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y luego otra vez volver a empezar el 1 de enero. Debemos ser generosos diariamente. Y aquí Pablo está hablando de las ofrendas para los necesitados. Niño, ¿qué ofrendas? Ofrenda un juguete, pero uno, el mejorcito que tengas. Hay niños de la calle que tú has visto cuando papá y mamá te llevan a la escuela. Ofréndalo. Muéstrale el amor de Dios a él. ¿Cómo se lo muestras? Regalándole un juguetito de esos buenos, de esos que tienes. Tú tienes varios. Y algunos ya ni has estado jugando con ellos. Ofréndalo. Joven, ¿tú qué ofrendas? Hay veces que tenemos libros que le podrían servir a otro cuyos papás no han podido comprarle ese libro. Y tú ya pasaste ese curso. Puedes ofrendar ese libro. ¿Qué puedes ofrendar? Tu tiempo también, escuchar a un amigo, ¿verdad? Hay veces que los amigos, los compañeros de clase tienen una necesidad y te piden tiempo para hablar, simplemente decir la manera en que ellos perciben su relación o su momento familiar o su momento personal. Escúchalos. Sé generoso con tu tiempo. Y así Pablo dice aquí, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos en el dar. Nosotros somos dadores alegres. Eso expresa el amor de nuestro Padre. Él es un dador alegre, muy alegre. Se gozó de entregar a su Hijo en la cruz por usted y por mí, por ti y por mí. Para que por medio de nosotros la generosidad, dice Pablo, para que por medio de él la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Es decir, él sabía que la ofrenda que aportaban, él la llevaba a los necesitados. ¿Y qué cree que pasan con los necesitados? Agradecen a Dios. Usted sabe que hay misiones y si no sabe, pregunte, porque hay muchas misiones, hay lugares donde se requiere. Ahorita, allá en Colombia hay un grupo que da asistencia a personas mayores y que está necesitando de la generosidad de ustedes, de cada uno de ustedes. Demos con generosidad para las buenas obras que Dios preparó de antemano y para que entonces el beneficiario de esa buena obra termine con acciones de gracias para Dios. Y así dice en Mateo, que hagamos buenas obras y que de esas buenas obras sea glorificado Dios. Los hombres verán las buenas obras, pero darán gracias a Dios. Así era nuestro Señor Jesucristo. Todas las buenas obras que ejecutó en esta tierra daba el lugar al Padre. En Filipenses 4, 6 y 7 de la Reina Valera 60 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, vámonos por partes, porque a veces por leerla de corrido dejamos de percibir algunas cosas. Por nada estemos afanosos. Así que la generosidad y el amor son antídotos del afán.
Por nada estén afanosos. Dice, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, todo aquello, nuestro día, nuestra actividad, el examen, el trabajo, la casa, todas las cosas que hay que hacer, pongámonos delante de Dios. En toda oración y ruego, vuelvo a insistir, la oración y el ruego, ¿verdad? Con acción de gracias, con una actitud que demuestre agradecimiento a Dios. Está usted lavando en este momento al ratito los trastos, escuchando y haciendo alguna tarea, el desayuno, etcétera, con acción de gracias, que se vea, que sea evidente esa gratitud. Y la paz de Dios, fíjese, con esta acción de gracias, la paz de Dios que rebasa todo entendimiento, guardará su corazón y sus pensamientos. Así que el consejo práctico de esta semana es que esas acciones de gracias, esa gratitud expresada en usted, beneficie a otros en buenas obras. Necesitamos entonces entender y conocer el corazón del Padre, esta plataforma de su amor. Pero sigue diciendo, sirviéndole a Él como beneficiario nuestro prójimo. Así que sea una semana en la que podamos servir a nuestro prójimo por agradecimiento a nuestro Padre. Que expresemos con generosidad el agradecimiento que tenemos a nuestro Padre. Que sea una semana de gratitud al Padre a través de servir a nuestro prójimo con el amor del Señor. Que tengan ustedes muy buen día.